En algún momento de su vida, sin previo aviso, todo ser humano se detiene. No siempre de forma literal. A veces es una pausa invisible, una grieta silenciosa en medio del ruido cotidiano. Puede ocurrir en medio de una reunión, mientras observa la pantalla de un teléfono o incluso durante una conversación aparentemente importante. Es un instante breve, casi imperceptible, pero profundamente inquietante. Es el momento en el que surge una pregunta que no se puede ignorar: ¿esto es realmente todo? No es una pregunta de fracaso. No es una pregunta de debilidad. Es una pregunta de conciencia. Porque en una era donde todo avanza más rápido que nunca, donde la productividad se glorifica y la distracción se disfraza de entretenimiento, millones de personas viven en piloto automático. Sus días están llenos, pero sus vidas se sienten vacías. Sus agendas están saturadas, pero sus corazones están desconectados. Tienen acceso a más información que cualquier generación anterior y, sin embargo, carecen de dirección. Y ahí es donde comienza la verdadera lucha. No es una lucha contra el mundo exterior. No es una batalla contra otras personas. Es una guerra silenciosa, interna, constante, entre lo que uno es y lo que uno podría llegar a ser. En esa guerra, el enemigo no siempre es evidente. A veces se presenta como comodidad. Otras veces como miedo. Muchas veces como distracción. Es la tentación de elegir lo fácil en lugar de lo significativo. Es la voz que dice mañana cuando el alma pide ahora. Es la fragmentación de la atención, la dispersión de la energía, la desconexión del propósito. Y sin darse cuenta, el individuo empieza a perder lo más valioso que posee, su enfoque. Porque el enfoque no es solo una habilidad. Es un poder. Es la capacidad de dirigir la mente hacia lo que realmente importa, de resistir el ruido y de construir una vida con intención. Sin enfoque, incluso el talento más brillante se diluye. Sin enfoque, el tiempo se escapa entre los dedos como arena. Sin enfoque, los sueños se convierten en ideas pasajeras que nunca se materializan. En el mundo actual, perder el enfoque es peligrosamente fácil. Cada notificación, cada red social, cada interrupción, compite por la atención. Las horas se fragmentan en pequeños bloques de distracción. La mente se acostumbra a lo superficial. La profundidad se vuelve incómoda. El silencio se vuelve raro. Y la claridad, casi inexistente. Es un fenómeno global. Profesionales exitosos que se sienten agotados. Jóvenes con infinitas posibilidades que se sienten perdidos. Personas que lo tienen todo, pero sienten que les falta algo esencial. Y ese algo no es más dinero. No es más reconocimiento. No es más validación externa. Es dirección. Es significado. Es enfoque. En este contexto, las enseñanzas del arte de vivir con enfoque emergen no como simples consejos, sino como un mapa. Un mapa hacia una vida más consciente, más deliberada y más poderosa. No se trata de hacer más cosas. Se trata de hacer las cosas correctas. No se trata de llenar cada minuto. Se trata de darle valor a cada instante. No se trata de perseguir el éxito de otros. Se trata de diseñar una vida alineada con lo que realmente importa. El enfoque, como propone esta filosofía, no es una técnica superficial. Es una disciplina profunda. Es una forma de vivir. Es una decisión diaria de volver al centro, de recordar quién se quiere ser y de actuar en consecuencia, incluso cuando es difícil. Porque la verdad es incómoda, pero liberadora. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad. Fracasan por falta de enfoque. Empiezan proyectos que no terminan. Persiguen metas que no les pertenecen. Se dispersan en 1000 direcciones y, al final, sienten que no avanzan en ninguna.
Pero hay otra forma de vivir. Una forma en la que cada acción tiene propósito. En la que cada día se construye con intención. En la que la mente no es un campo de batalla caótico, sino una herramienta afilada y dirigida. Esa forma de vivir no es exclusiva de unos pocos elegidos. No es un privilegio reservado para genios o líderes extraordinarios. Es una posibilidad disponible para cualquier persona dispuesta a comprometerse con su crecimiento. Sin embargo, requiere algo que el mundo moderno rara vez fomenta, requiere profundidad en lugar de superficialidad. Requiere disciplina en lugar de impulsividad. Requiere claridad en lugar de ruido. Y, sobre todo, requiere el coraje de enfrentarse a uno mismo. Porque vivir con enfoque no significa simplemente eliminar distracciones externas. Significa confrontar las internas, los miedos no resueltos, las creencias limitantes, las excusas disfrazadas de lógica. Significa preguntarse, con brutal honestidad, ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero, o simplemente estoy reaccionando a lo que me rodea? Esa pregunta marca el inicio de una transformación. Una transformación que no ocurre de la noche a la mañana. No es un cambio dramático y repentino. Es un proceso gradual, constante, casi invisible al principio. Pero con el tiempo, redefine completamente la trayectoria de una vida. Porque cuando una persona recupera su enfoque, algo extraordinario sucede. Empieza a ver con claridad. Empieza a decidir con intención. Empieza a actuar con propósito. Y poco a poco, deja de sobrevivir, para empezar a vivir. En este viaje, no hay atajos. No hay fórmulas mágicas. Pero sí hay principios. Principios que han guiado a personas extraordinarias a lo largo de la historia. Principios que, cuando se aplican con consistencia, transforman no solo lo que alguien logra, sino quien se convierte en el proceso. Esta narración no es simplemente una exposición de ideas. Es una invitación. Una invitación a detenerse en medio del ruido. A mirar hacia adentro con valentía. A recuperar el control de la propia vida. Porque al final, la pregunta no es cuánto tiempo se tiene, sino cómo se utiliza. Y en un mundo que constantemente intenta fragmentar la atención, elegir el enfoque se convierte en un acto de rebeldía. Una rebeldía silenciosa, pero poderosa. Una rebeldía que dice, no voy a vivir distraído. No voy a desperdiciar mi potencial. No voy a conformarme con menos de lo que sé que puedo ser. Esa decisión, aunque parezca pequeña, cambia todo. Y todo comienza aquí. Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que una persona deja de buscar respuestas afuera y empieza a mirar hacia adentro. No ocurre con estruendo. No viene acompañado de aplausos ni de validación externa. Es un giro íntimo, profundo, casi invisible. Pero desde ese instante, todo cambia. Porque la claridad interior no es solo una ventaja. Es un punto de inflexión. En el mundo moderno, la mayoría de las personas están ocupadas intentando definir su vida desde el exterior. Observan tendencias, imitan caminos, persiguen estándares que no han creado. Se miden con reglas que no eligieron. Y sin darse cuenta, construyen una existencia que, aunque funcional, se siente ajena. Esta desconexión no es casual. Es el resultado de una vida vivida sin claridad. La claridad interior, como propone el arte de vivir con enfoque, es la capacidad de ver con precisión quién se es, qué se valora y hacia dónde se quiere ir. No es una idea abstracta. Es una herramienta práctica, poderosa y transformadora. Sin claridad, la mente se convierte en un campo de ruido. Pensamientos contradictorios, deseos prestados, metas confusas. Cada decisión se vuelve más difícil. Cada camino parece igual de incierto. Y la persona avanza, pero sin dirección real.
Con claridad, en cambio, todo se simplifica. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque se vuelve intencional. La claridad actúa como un filtro. Permite distinguir lo esencial de lo trivial. Ayuda a decir no sin culpa y sí con convicción. Reduce el desgaste mental de tener que cuestionarlo todo constantemente. Pero alcanzar ese nivel de claridad requiere algo que muchos evitan: detenerse. Detenerse no como un acto de pasividad, sino como un acto de valentía. Porque cuando el ruido externo desaparece, lo que queda es la voz interna. Y esa voz no siempre es cómoda. Puede revelar incoherencias. Puede mostrar sueños olvidados. Puede confrontar decisiones que no están alineadas con lo que realmente importa. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo. La claridad no se encuentra. Se construye. Se construye a través de la reflexión profunda. A través de preguntas incómodas. A través de la honestidad radical con uno mismo. Preguntas como: ¿qué tipo de vida quiere realmente construir esta persona? ¿Qué valores son innegociables? ¿Qué actividades le dan energía y cuáles la drenan? ¿Qué legado quiere dejar cuando todo esto termine? Estas preguntas no tienen respuestas rápidas. No se resuelven en un momento de inspiración. Requieren tiempo, silencio y repetición. Pero cada vez que se enfrentan, la niebla se disipa un poco más. Y con cada capa de claridad, emerge algo poderoso: dirección. Porque la claridad sin acción es solo contemplación. Pero la claridad acompañada de acción se convierte en transformación. Una persona con claridad interior no necesita motivación constante. No depende de factores externos para avanzar. Su impulso nace desde dentro. Sabe por qué hace lo que hace. Y ese por qué es más fuerte que cualquier obstáculo. Esto no significa que no experimente dudas o miedo. Significa que, a pesar de ellos, sigue avanzando. En contraste, quien carece de claridad vive reaccionando. Responde a lo urgente en lugar de lo importante. Se deja llevar por la corriente. Y al final del día, siente que estuvo ocupado, pero no productivo. Esa es una de las grandes trampas del mundo actual: confundir actividad con progreso. La claridad rompe esa ilusión. Permite ver que no todas las oportunidades son iguales. Que no todas las metas valen la pena. Que no todo lo que brilla merece atención. Y en esa comprensión, la vida comienza a cambiar. El tiempo se vuelve más valioso. La energía se invierte con mayor intención. Las decisiones se toman con mayor firmeza. Poco a poco, la persona deja de dispersarse y empieza a concentrarse. Pero hay un aspecto aún más profundo de la claridad interior: la identidad. Porque no se trata solo de saber qué hacer. Se trata de saber quién se está convirtiendo en el proceso. Cada decisión, cada hábito, cada acción, es un voto hacia una identidad futura. Sin claridad, esa identidad se construye al azar. Con claridad, se diseña con propósito. Una persona puede preguntarse: ¿está actuando como la versión de sí misma que quiere ser? ¿Sus hábitos reflejan sus aspiraciones? ¿Su entorno apoya su crecimiento o lo limita? Estas preguntas no son teóricas. Son prácticas. Son el puente entre la intención y la realidad. Y cuando se integran en la vida diaria, generan una coherencia poderosa. Esa coherencia elimina la fricción interna. Reduce la indecisión. Aumenta la confianza. Porque cuando alguien sabe quién es y hacia dónde va, no necesita validación constante. Se convierte en su propio punto de referencia. Este nivel de claridad también redefine el concepto de éxito. Ya no se trata de acumular logros externos. Se trata de vivir en alineación con los valores internos. Ya no se trata de impresionar a otros.
Se trata de respetarse a uno mismo. Ya no se trata de llegar rápido. Se trata de llegar correctamente. Y en ese cambio de perspectiva, algo extraordinario sucede, la vida deja de sentirse como una carrera, y empieza a sentirse como una construcción consciente. Cada día se convierte en una oportunidad de avanzar, no solo hacia metas externas, sino hacia una versión más auténtica de uno mismo. Sin embargo, este camino no está exento de resistencia. El mundo seguirá ofreciendo distracciones. Las expectativas externas seguirán presionando. Las dudas internas seguirán apareciendo. Pero la diferencia es que, con claridad, la persona ya no es arrastrada por ellas. Puede observarlas sin perder el rumbo. Puede cuestionarlas sin ceder ante ellas. Puede avanzar a pesar de ellas. Y eso es poder. No el poder ruidoso que busca reconocimiento, sino el poder silencioso que transforma vidas desde dentro. Porque al final, la claridad interior no es solo una herramienta para lograr más. Es una forma de vivir mejor. Es la base sobre la cual se construyen todas las demás disciplinas. Sin ella, incluso las mejores estrategias fallan. Con ella, incluso los caminos difíciles se vuelven transitables. Y quizás lo más importante, la claridad interior devuelve algo que muchos han perdido sin darse cuenta. Devuelve el control. El control sobre el tiempo. El control sobre las decisiones. El control sobre la dirección de la vida. En un mundo lleno de ruido, tener claridad es un acto de poder radical. Es elegir no vivir en automático. Es elegir no conformarse con lo superficial. Es elegir construir una vida con intención, propósito y enfoque. Y todo comienza con una decisión simple, pero profunda, detenerse. Mirar hacia adentro. Y atreverse a ver con honestidad lo que realmente importa. Existe una paradoja que pocas personas comprenden plenamente, y que aún menos están dispuestas a aceptar: aquello que parece restrictivo, es, en realidad, lo que libera. En la superficie, la disciplina suele percibirse como una carga. Una imposición. Una estructura rígida que limita la espontaneidad y sofoca la creatividad. Se asocia con sacrificio, con esfuerzo constante, con la renuncia a lo inmediato. Pero esa percepción, aunque común, es profundamente incompleta. Porque en el corazón de las enseñanzas del arte de vivir con enfoque, la disciplina no es una prisión. Es una puerta. Una puerta hacia una forma de vida donde la persona deja de ser esclava de sus impulsos y comienza a ser arquitecta de su destino. La mayoría de las personas viven gobernadas por lo que sienten en el momento. Si sienten motivación, actúan. Si sienten resistencia, se detienen. Si sienten miedo, retroceden. Si sienten comodidad, permanecen. Este modelo de vida, aunque natural, tiene un costo elevado. Porque las emociones son cambiantes. Son inestables. Son influenciables por factores externos. Y cuando una vida se construye sobre algo tan volátil, el resultado es inconsistente. La disciplina, en cambio, introduce estabilidad. No elimina las emociones, pero evita que las emociones dicten cada decisión. Es la capacidad de actuar en alineación con lo que se ha decidido, incluso cuando no se tiene ganas. Es el puente entre la intención y la acción sostenida. Y en ese puente ocurre algo transformador. Porque cada vez que una persona actúa con disciplina, fortalece una parte de sí misma que trasciende lo inmediato. Construye confianza interna. Refuerza su identidad. Se demuestra que puede depender de sí misma. Esa es la verdadera libertad. No la libertad de hacer cualquier cosa en cualquier momento, sino la libertad de elegir conscientemente el camino correcto, incluso cuando es incómodo. En un mundo obsesionado con la gratificación instantánea, esta forma de libertad es radical.
Las plataformas digitales están diseñadas para capturar atención. Las comodidades modernas reducen la necesidad de esfuerzo. Las recompensas rápidas están al alcance de un clic. Y poco a poco, la mente se condiciona a evitar lo difícil. Se pierde la tolerancia al esfuerzo. Se debilita la capacidad de concentración. Se fragmenta la voluntad. Y sin disciplina, el potencial se queda en teoría. Una persona puede tener talento, inteligencia, oportunidades, pero sin disciplina, todo eso se dispersa. Porque el éxito no es el resultado de acciones esporádicas. Es el producto de hábitos consistentes. Es lo que se hace cuando nadie observa. Es lo que se repite cuando la emoción ha desaparecido. Es lo que se mantiene cuando los resultados aún no son visibles. La disciplina convierte lo extraordinario en cotidiano. Pero este proceso no comienza con grandes gestos. No comienza con cambios radicales de la noche a la mañana. Comienza con pequeñas decisiones. Decisiones que, por sí solas, parecen insignificantes. Levantarse a una hora determinada. Cumplir con una rutina. Terminar lo que se empieza. Respetar compromisos personales. Estas acciones no llaman la atención. No generan aplausos. Pero tienen un impacto acumulativo poderoso. Cada acto disciplinado es una afirmación silenciosa: esta persona es alguien que cumple. Esta persona es alguien que persevera. Esta persona es alguien que no se rinde ante lo fácil. Y con el tiempo, esas afirmaciones se convierten en identidad. Una identidad que no depende de motivación externa. Una identidad que no se desmorona ante la incomodidad. Una identidad que sostiene el crecimiento a largo plazo. Sin embargo, hay un aspecto de la disciplina que suele ser malinterpretado: su relación con el sacrificio. Muchas personas creen que ser disciplinado implica vivir en constante privación. Renunciar a todo placer. Eliminar cualquier forma de disfrute. Pero esa visión es limitada. La disciplina no elimina el placer. Lo redefine. Sustituye el placer inmediato y efímero por un sentido más profundo de satisfacción. Un placer que no depende de estímulos externos, sino de la coherencia interna. Es la satisfacción de cumplir con lo que se ha prometido. Es el orgullo silencioso de avanzar cuando otros se detienen. Es la paz de saber que se está construyendo algo significativo. Este tipo de placer es más duradero. Más estable. Más real. Y, paradójicamente, es lo que permite disfrutar más de la vida. Porque cuando una persona tiene disciplina, puede permitirse momentos de descanso sin culpa. Puede disfrutar del ocio sin ansiedad. Puede desconectarse sabiendo que ha cumplido. Sin disciplina, incluso el descanso se contamina. Se convierte en evasión. En procrastinación disfrazada. En una pausa que no renueva, sino que desgasta. La disciplina crea equilibrio. Pero quizás el aspecto más poderoso de la disciplina es su capacidad para expandir lo posible. Una persona disciplinada puede hacer más en menos tiempo. Puede aprender más rápido. Puede adaptarse mejor. Puede superar obstáculos que antes parecían insuperables. No porque tenga más talento, sino porque tiene más consistencia. Y la consistencia, con el tiempo, supera casi cualquier ventaja inicial. Esto es especialmente relevante en un mundo donde la mayoría busca resultados rápidos. Se buscan atajos. Se persiguen fórmulas. Se desea el resultado sin el proceso. Pero la realidad es inmutable: lo que se construye rápido, rara vez perdura. Lo que se construye con disciplina, se fortalece con el tiempo. Y esa fortaleza no solo se refleja en logros externos, sino en la calidad interna de la persona. Más resiliencia. Más paciencia. Más claridad.
Porque la disciplina no solo transforma lo que se hace, transforma quién se es. Y en ese proceso, la vida adquiere una nueva dimensión. Ya no se trata de evitar lo difícil. Se trata de abrazarlo como parte del crecimiento. Ya no se trata de esperar el momento perfecto. Se trata de actuar en el momento presente. Ya no se trata de depender de la motivación. Se trata de construir sistemas que funcionen incluso cuando la motivación desaparece. Esta es la esencia de la libertad disciplinada. Una libertad que no depende de circunstancias externas. Una libertad que no se ve afectada por estados emocionales pasajeros. Una libertad que nace de la capacidad de gobernarse a uno mismo. Porque al final, la mayor forma de control no es sobre el mundo exterior, sino sobre las propias acciones. Y esa capacidad, aunque desafiante de desarrollar, está disponible para cualquiera. No requiere perfección. No requiere talento extraordinario. No requiere condiciones ideales. Solo requiere una decisión repetida, elegir lo correcto sobre lo fácil. Elegir el largo plazo sobre lo inmediato. Elegir el crecimiento sobre la comodidad. Una y otra vez. Y con cada elección, la persona se libera un poco más. Se libera de la indecisión. Se libera de la procrastinación. Se libera de la dependencia emocional. Hasta que, finalmente, descubre una verdad que cambia todo: la disciplina no limita la vida. La expande. Existe una paradoja que pocas personas comprenden plenamente, y que aún menos están dispuestas a aceptar: aquello que parece restrictivo, es, en realidad, lo que libera. En la superficie, la disciplina suele percibirse como una carga. Una imposición. Una estructura rígida que limita la espontaneidad y sofoca la creatividad. Se asocia con sacrificio, con esfuerzo constante, con la renuncia a lo inmediato. Pero esa percepción, aunque común, es profundamente incompleta. Porque en el corazón de las enseñanzas del arte de vivir con enfoque, la disciplina no es una prisión. Es una puerta. Una puerta hacia una forma de vida donde la persona deja de ser esclava de sus impulsos y comienza a ser arquitecta de su destino. La mayoría de las personas viven gobernadas por lo que sienten en el momento. Si sienten motivación, actúan. Si sienten resistencia, se detienen. Si sienten miedo, retroceden. Si sienten comodidad, permanecen. Este modelo de vida, aunque natural, tiene un costo elevado. Porque las emociones son cambiantes. Son inestables. Son influenciables por factores externos. Y cuando una vida se construye sobre algo tan volátil, el resultado es inconsistente. La disciplina, en cambio, introduce estabilidad. No elimina las emociones, pero evita que las emociones dicten cada decisión. Es la capacidad de actuar en alineación con lo que se ha decidido, incluso cuando no se tiene ganas. Es el puente entre la intención y la acción sostenida. Y en ese puente ocurre algo transformador. Porque cada vez que una persona actúa con disciplina, fortalece una parte de sí misma que trasciende lo inmediato. Construye confianza interna. Refuerza su identidad. Se demuestra que puede depender de sí misma. Esa es la verdadera libertad. No la libertad de hacer cualquier cosa en cualquier momento, sino la libertad de elegir conscientemente el camino correcto, incluso cuando es incómodo. En un mundo obsesionado con la gratificación instantánea, esta forma de libertad es radical. Las plataformas digitales están diseñadas para capturar atención. Las comodidades modernas reducen la necesidad de esfuerzo. Las recompensas rápidas están al alcance de un clic. Y poco a poco, la mente se condiciona a evitar lo difícil. Se pierde la tolerancia al esfuerzo. Se debilita la capacidad de concentración. Se fragmenta la voluntad.
Y sin disciplina, el potencial se queda en teoría. Una persona puede tener talento, inteligencia, oportunidades, pero sin disciplina, todo eso se dispersa. Porque el éxito no es el resultado de acciones esporádicas. Es el producto de hábitos consistentes. Es lo que se hace cuando nadie observa. Es lo que se repite cuando la emoción ha desaparecido. Es lo que se mantiene cuando los resultados aún no son visibles. La disciplina convierte lo extraordinario en cotidiano. Pero este proceso no comienza con grandes gestos. No comienza con cambios radicales de la noche a la mañana. Comienza con pequeñas decisiones. Decisiones que, por sí solas, parecen insignificantes. Levantarse a una hora determinada. Cumplir con una rutina. Terminar lo que se empieza. Respetar compromisos personales. Estas acciones no llaman la atención. No generan aplausos. Pero tienen un impacto acumulativo poderoso. Cada acto disciplinado es una afirmación silenciosa: esta persona es alguien que cumple. Esta persona es alguien que persevera. Esta persona es alguien que no se rinde ante lo fácil. Y con el tiempo, esas afirmaciones se convierten en identidad. Una identidad que no depende de motivación externa. Una identidad que no se desmorona ante la incomodidad. Una identidad que sostiene el crecimiento a largo plazo. Sin embargo, hay un aspecto de la disciplina que suele ser malinterpretado: su relación con el sacrificio. Muchas personas creen que ser disciplinado implica vivir en constante privación. Renunciar a todo placer. Eliminar cualquier forma de disfrute. Pero esa visión es limitada. La disciplina no elimina el placer. Lo redefine. Sustituye el placer inmediato y efímero por un sentido más profundo de satisfacción. Un placer que no depende de estímulos externos, sino de la coherencia interna. Es la satisfacción de cumplir con lo que se ha prometido. Es el orgullo silencioso de avanzar cuando otros se detienen. Es la paz de saber que se está construyendo algo significativo. Este tipo de placer es más duradero. Más estable. Más real. Y, paradójicamente, es lo que permite disfrutar más de la vida. Porque cuando una persona tiene disciplina, puede permitirse momentos de descanso sin culpa. Puede disfrutar del ocio sin ansiedad. Puede desconectarse sabiendo que ha cumplido. Sin disciplina, incluso el descanso se contamina. Se convierte en evasión. En procrastinación disfrazada. En una pausa que no renueva, sino que desgasta. La disciplina crea equilibrio. Pero quizás el aspecto más poderoso de la disciplina es su capacidad para expandir lo posible. Una persona disciplinada puede hacer más en menos tiempo. Puede aprender más rápido. Puede adaptarse mejor. Puede superar obstáculos que antes parecían insuperables. No porque tenga más talento, sino porque tiene más consistencia. Y la consistencia, con el tiempo, supera casi cualquier ventaja inicial. Esto es especialmente relevante en un mundo donde la mayoría busca resultados rápidos. Se buscan atajos. Se persiguen fórmulas. Se desea el resultado sin el proceso. Pero la realidad es inmutable: lo que se construye rápido, rara vez perdura. Lo que se construye con disciplina, se fortalece con el tiempo. Y esa fortaleza no solo se refleja en logros externos, sino en la calidad interna de la persona. Más resiliencia. Más paciencia. Más claridad. Porque la disciplina no solo transforma lo que se hace. Transforma quién se es. Y en ese proceso, la vida adquiere una nueva dimensión. Ya no se trata de evitar lo difícil. Se trata de abrazarlo como parte del crecimiento. Ya no se trata de esperar el momento perfecto. Se trata de actuar en el momento presente. Ya no se trata de depender de la motivación.
Se trata de construir sistemas que funcionen incluso cuando la motivación desaparece. Esta es la esencia de la libertad disciplinada. Una libertad que no depende de circunstancias externas. Una libertad que no se ve afectada por estados emocionales pasajeros. Una libertad que nace de la capacidad de gobernarse a uno mismo. Porque al final, la mayor forma de control no es sobre el mundo exterior, sino sobre las propias acciones. Y esa capacidad, aunque desafiante de desarrollar, está disponible para cualquiera. No requiere perfección. No requiere talento extraordinario. No requiere condiciones ideales. Solo requiere una decisión repetida, elegir lo correcto sobre lo fácil. Elegir el largo plazo sobre lo inmediato. Elegir el crecimiento sobre la comodidad. Una y otra vez. Y con cada elección, la persona se libera un poco más. Se libera de la indecisión. Se libera de la procrastinación. Se libera de la dependencia emocional. Hasta que, finalmente, descubre una verdad que cambia todo: la disciplina no limita la vida. La expande. Durante años, la mayoría de las personas ha sido entrenada para creer que el recurso más importante es el tiempo. Se habla de gestionarlo, optimizarlo, aprovecharlo al máximo. Se diseñan agendas, se establecen prioridades, se llenan calendarios. Pero hay una verdad más profunda, más determinante y, sin embargo, mucho menos comprendida: el tiempo, por sí solo, no es suficiente. Porque lo que realmente define la calidad de lo que una persona produce, experimenta y construye, no es cuánto tiempo tiene, sino con qué energía vive ese tiempo. Dos personas pueden tener las mismas 24 horas. Una puede terminar el día sintiéndose agotada, dispersa y frustrada. La otra puede cerrar la jornada con claridad, satisfacción y progreso tangible. La diferencia no está en el reloj. Está en la energía. En el arte de vivir con enfoque, esta idea se presenta como un cambio fundamental de paradigma. No se trata solo de gestionar el tiempo, sino de dominar la energía personal. Porque la energía es el motor invisible de toda acción. Es lo que permite concentrarse profundamente o dispersarse con facilidad. Es lo que convierte una tarea en una carga o en una oportunidad. Es lo que transforma una jornada ordinaria en una experiencia significativa. Sin energía, incluso el mejor plan se desmorona. Con energía, incluso los desafíos se vuelven manejables. Sin embargo, la mayoría de las personas vive desconectada de su energía. No la observa. No la gestiona. No la protege. Simplemente la gasta. La gasta en preocupaciones innecesarias. La gasta en distracciones constantes. La gasta en actividades que no aportan valor real. Y al final del día, queda una sensación familiar: cansancio sin satisfacción. Ese es el resultado de una vida vivida sin conciencia energética. Pero existe otra forma de vivir. Una forma en la que la persona se convierte en guardiana de su energía. En la que cada decisión se evalúa no solo por el tiempo que requiere, sino por el impacto que tiene en su vitalidad. Porque no todas las actividades cuestan lo mismo. Algunas drenan. Algunas sostienen. Algunas elevan. Y aprender a distinguir entre ellas es una habilidad transformadora. El primer paso hacia el dominio de la energía es la conciencia. Observar cómo se siente el cuerpo a lo largo del día. Identificar los momentos de mayor claridad y los de mayor fatiga. Reconocer qué actividades generan entusiasmo y cuáles generan resistencia. Este nivel de observación, aunque simple, revela patrones poderosos. Permite entender que la energía no es constante. Fluctúa. Cambia. Se ve afectada por múltiples factores. El sueño. La alimentación. El movimiento. Los pensamientos.
Las relaciones. Cada uno de estos elementos influye en el nivel de energía disponible. Y, sin embargo, muchas personas los ignoran. Sacrifican el descanso por productividad aparente. Descuidan el cuerpo en nombre de la urgencia. Permiten que pensamientos negativos consuman su enfoque. Y luego se preguntan por qué se sienten agotadas. Pero el agotamiento no es un misterio. Es un resultado. El resultado de decisiones repetidas que drenan más de lo que nutren. Dominar la energía implica invertir esa dinámica. Implica tomar decisiones que, de manera consistente, generen más energía de la que consumen. Esto no significa eliminar el esfuerzo. El esfuerzo es necesario. Es parte del crecimiento. Pero hay una diferencia entre esfuerzo consciente y desgaste constante. El esfuerzo consciente construye. El desgaste constante destruye. Una persona que domina su energía sabe cuándo empujar y cuándo recuperarse. Entiende que el descanso no es una debilidad, sino una estrategia. Que la recuperación no es una pérdida de tiempo, sino una inversión en rendimiento futuro. Este equilibrio es clave. Porque la energía no es solo física. También es mental y emocional. Una mente saturada de pensamientos negativos pierde claridad. Una emoción no gestionada consume recursos internos. Una preocupación constante reduce la capacidad de enfoque. Por eso, el dominio de la energía incluye el dominio de la mente. Elegir en qué pensar. Elegir cómo interpretar las situaciones. Elegir qué historias se repiten internamente. Estas elecciones, aunque invisibles, tienen un impacto directo en la energía disponible. Una persona que cultiva pensamientos constructivos genera más energía. Una persona que se enfoca en problemas sin solución inmediata la pierde. No se trata de ignorar la realidad, sino de responder a ella de manera consciente. Este nivel de responsabilidad interna es lo que diferencia a quienes simplemente reaccionan de quienes lideran su vida. Pero hay otro aspecto esencial: la energía también se ve influenciada por el propósito. Cuando una persona trabaja en algo que considera significativo, su energía se expande. Puede sentirse cansada físicamente, pero mantiene una sensación de vitalidad interna. En cambio, cuando se dedica a actividades que no tienen sentido para ella, incluso tareas simples se vuelven agotadoras. El propósito actúa como un amplificador de energía. No elimina el esfuerzo, pero le da dirección. Le da significado. Le da contexto. Y en ese contexto, el esfuerzo se siente diferente. Se siente valioso. Por eso, el dominio de la energía no es solo una cuestión de hábitos físicos. Es también una cuestión de alineación interna. Alinear lo que se hace con lo que se valora. Alinear las acciones con la identidad que se quiere construir. Cuando existe esa alineación, la energía fluye con mayor naturalidad. Pero cuando hay desconexión, aparece la resistencia. Esa resistencia no siempre es evidente. A veces se manifiesta como procrastinación. Otras veces como fatiga constante. Otras como falta de motivación. Pero en el fondo, es una señal. Una señal de que algo no está en equilibrio. Escuchar esa señal es parte del proceso. No para evitar el esfuerzo, sino para ajustar la dirección. Porque el objetivo no es hacer más. Es hacer mejor. Es vivir con una energía que permita sostener el crecimiento a largo plazo. Que permita disfrutar el proceso. Que permita experimentar la vida con mayor intensidad y presencia. Este enfoque cambia completamente la relación con el trabajo, con el descanso, con el tiempo. La persona deja de medir su día solo por lo que hizo y empieza a evaluarlo por cómo se sintió mientras lo hacía. Porque al final, la calidad de una vida no se mide solo en resultados. Se mide en experiencias.
Y esas experiencias están profundamente influenciadas por la energía con la que se viven. Una misma situación puede sentirse pesada o ligera, dependiendo del estado interno. Y ese estado interno, aunque influenciado por factores externos, es en gran parte gestionable. Esa es la verdadera oportunidad. No controlar todo lo que ocurre, sino controlar cómo se responde. Cómo se gestiona la energía frente a cada situación. Y en ese control, surge una nueva forma de poder. Un poder silencioso, pero constante. El poder de mantenerse centrado en medio del caos. El poder de sostener el enfoque en medio de la distracción. El poder de avanzar sin agotarse en el proceso. Ese es el dominio de la energía personal. No es una técnica. Es una práctica diaria. Es una forma de vivir. Una forma en la que cada acción se realiza con intención. En la que cada decisión considera no solo el resultado, sino el costo energético. Y en la que, poco a poco, la persona deja de sentirse consumida por la vida, y empieza a sentirse fortalecida por ella. Porque cuando la energía está alineada, todo cambia. En algún punto del camino, toda persona llega a una encrucijada invisible. No aparece en mapas, no tiene señales claras, pero define más que cualquier decisión externa. Es el momento en el que deja de preguntarse qué quiere lograr y empieza a preguntarse quién está siendo mientras intenta lograrlo. Porque, en el fondo, el destino no se construye únicamente con acciones. Se construye con identidad. La mayoría de las personas vive enfocada en resultados. Quieren más éxito, más dinero, más reconocimiento, más estabilidad. Y para lograrlo, diseñan metas, crean planes, ejecutan estrategias. Pero hay un error silencioso en ese enfoque. Se intenta cambiar la vida sin cambiar la identidad que la sostiene. Y esa desconexión crea una tensión constante. Porque las acciones pueden modificarse temporalmente. Pero si la identidad subyacente no evoluciona, tarde o temprano, todo vuelve al punto de origen. En las enseñanzas del arte de vivir con enfoque, esta verdad se revela con claridad: no se obtiene lo que se desea, se obtiene lo que se es. Esa idea no es cómoda. Pero es profundamente liberadora. Porque desplaza el foco desde el exterior hacia el interior. Desde los resultados hacia la raíz que los genera. La identidad es el conjunto de creencias, hábitos y percepciones que una persona tiene sobre sí misma. Es la narrativa interna que define lo que considera posible, lo que cree merecer y cómo interpreta el mundo. Y esa narrativa, aunque muchas veces inconsciente, dirige cada decisión. Una persona que se ve a sí misma como alguien disciplinado actuará de manera diferente a alguien que se percibe como inconsistente. Una persona que se identifica como creadora tomará decisiones distintas a alguien que se siente atrapado en la reacción. Una persona que cree en su capacidad de crecer enfrentará los desafíos con otra actitud. La identidad no es solo una idea. Es una fuerza. Una fuerza que guía el comportamiento de manera constante. Por eso, intentar cambiar resultados sin transformar la identidad es como intentar modificar la dirección de un río sin alterar su fuente. Puede haber cambios temporales, pero la corriente siempre vuelve a su curso original. El verdadero cambio comienza cuando la persona decide rediseñar quién es. No como una fantasía, sino como una construcción consciente. Este proceso comienza con una pregunta fundamental: ¿en quién necesita convertirse para vivir la vida que desea? No es una pregunta superficial. Es una invitación a redefinir los estándares internos. Porque la identidad no se construye con declaraciones vacías. Se construye con evidencia. Cada acción es una prueba. Cada hábito es una afirmación. Cada decisión es un voto hacia una versión futura. Cuando una persona actúa con coherencia, incluso en pequeños detalles, está reforzando una identidad.
Si cumple lo que se propone, se convierte en alguien confiable. Si persevera ante la dificultad, se convierte en alguien resiliente. Si elige el crecimiento sobre la comodidad, se convierte en alguien comprometido. Estas transformaciones no ocurren de un día para otro. Son el resultado de repetición. Pero esa repetición tiene un efecto acumulativo poderoso. Poco a poco, la persona deja de actuar de cierta manera y empieza a ser de cierta manera. Y cuando ese cambio ocurre, todo se transforma. Las decisiones se vuelven más fáciles. La disciplina se vuelve natural. El enfoque se sostiene con menos esfuerzo. Porque ya no se trata de forzarse a actuar, sino de expresar quién se es. Este es el punto donde la vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a fluir con mayor coherencia. Sin embargo, este proceso requiere enfrentar una realidad incómoda. Muchas de las identidades actuales no fueron elegidas conscientemente. Fueron heredadas. De la familia. De la cultura. De experiencias pasadas. Creencias como no soy lo suficientemente bueno, esto no es para mí, siempre me cuesta, se instalan sin cuestionamiento. Y desde ahí, limitan lo posible. Romper con esas identidades requiere valentía. Requiere cuestionar lo que se ha asumido como verdad. Requiere desafiar narrativas internas profundamente arraigadas. Requiere actuar de manera diferente, incluso cuando se siente incómodo. Porque al principio, la nueva identidad no se siente natural. Se siente forzada. Extraña. Incierta. Pero esa incomodidad es parte del proceso. Es la señal de que algo está cambiando. Y con el tiempo, esa nueva forma de actuar deja de ser un esfuerzo, y se convierte en un reflejo. Este cambio no solo afecta lo que la persona hace. Afecta lo que tolera. Una identidad fuerte eleva los estándares. Lo que antes parecía aceptable deja de serlo. Lo que antes se evitaba ahora se enfrenta. Lo que antes se posponía ahora se ejecuta. Porque la identidad redefine los límites. Y esos límites determinan el destino. Una persona con una identidad débil acepta menos de lo que puede lograr. Una persona con una identidad fuerte se exige más, no por presión externa, sino por coherencia interna. Esa coherencia es poderosa. Elimina la necesidad de motivación constante. Reduce la fricción interna. Aumenta la claridad en cada decisión. Porque cuando alguien sabe quién es, sabe cómo actuar. No necesita debatirse constantemente. No necesita validación externa. Se convierte en su propia referencia. Pero hay un aspecto aún más profundo. La identidad no solo influye en lo que se hace, influye en lo que se atrae. Las oportunidades, las relaciones, los entornos, todo responde, en cierta medida, a la energía y a la forma de ser de una persona. No es magia. Es coherencia. Una persona que actúa con integridad atrae confianza. Una persona que demuestra compromiso genera oportunidades. Una persona que vive con enfoque construye resultados. Y poco a poco, el entorno comienza a reflejar el cambio interno. Ese es el verdadero poder de la identidad. No es algo estático. Es dinámico. Evoluciona con cada elección. Y esa evolución, cuando es consciente, permite diseñar una vida con intención. Pero este proceso nunca termina. La identidad no es un destino final. Es una construcción continua. Siempre hay un siguiente nivel. Siempre hay una versión más elevada. Siempre hay espacio para crecer. Y en ese crecimiento constante, la persona encuentra propósito. Porque ya no se trata solo de lograr objetivos. Se trata de convertirse en alguien digno de esos objetivos.
Se trata de construir una vida que no solo se vea bien desde afuera, sino que se sienta correcta desde adentro. Una vida en la que cada acción, cada decisión y cada hábito están alineados con una identidad elegida. Y en esa alineación, el destino deja de ser algo incierto. Se convierte en una consecuencia. La consecuencia de quién se es, cada día. Existe una idea profundamente arraigada en la mente humana, la creencia de que la grandeza ocurre en momentos extraordinarios. Que el éxito se define en decisiones épicas, en oportunidades únicas, en instantes que cambian el rumbo de todo. Pero esta idea, aunque atractiva, es engañosa. Porque la verdadera transformación no ocurre en lo espectacular. Ocurre en lo repetitivo. Ocurre en lo silencioso. Ocurre en lo cotidiano. En las enseñanzas del arte de vivir con enfoque, esta verdad se presenta con una claridad contundente: la forma en que una persona vive sus días determina la forma en que vive su vida. Y los días, en su esencia, están compuestos de pequeños momentos. Momentos que parecen insignificantes. Momentos que no llaman la atención. Momentos que, fácilmente, pueden ser ignorados o subestimados. Pero es precisamente en esos momentos donde se construye todo. La manera en que alguien comienza su mañana. La forma en que responde a una dificultad. La decisión de terminar o abandonar una tarea. El hábito de enfocarse o distraerse. Cada uno de estos actos, aunque pequeño, es un ladrillo en la estructura de la vida. Y con el tiempo, esos ladrillos forman algo mucho más grande. Forman carácter. Forman identidad. Forman destino. La maestría en lo cotidiano no es una habilidad que se desarrolla de forma automática. Es una elección consciente. Es decidir que cada acción importa. Es entender que no existen momentos irrelevantes. Es reconocer que lo que se repite, se convierte en realidad. La mayoría de las personas vive esperando el momento perfecto. El momento para empezar. El momento para cambiar. El momento para comprometerse. Pero ese momento rara vez llega. Y mientras se espera, los días pasan. Se llenan de hábitos automáticos, de decisiones sin intención, de acciones que no reflejan el verdadero potencial. Esa es la trampa de lo cotidiano vivido sin conciencia. Pero cuando una persona despierta a esta realidad, algo cambia. Empieza a ver el día como un campo de entrenamiento. Cada acción se convierte en una oportunidad. Cada hábito se convierte en una práctica. Cada repetición se convierte en un paso hacia la maestría. Y en ese cambio de perspectiva, lo ordinario se vuelve extraordinario. Porque la excelencia no es un acto puntual. Es un estándar. Un estándar que se aplica en lo pequeño. Responder con atención. Trabajar con profundidad. Cumplir con lo prometido. Cuidar los detalles. Estas acciones no generan titulares. No atraen reconocimiento inmediato. Pero tienen un impacto acumulativo inmenso. Con el tiempo, crean una diferencia visible. Una persona que domina lo cotidiano no necesita momentos extraordinarios para destacar. Porque su consistencia la diferencia. Mientras otros dependen de la motivación, ella depende de sus hábitos. Mientras otros esperan inspiración, ella actúa con disciplina. Mientras otros fluctúan, ella se mantiene. Y esa estabilidad es poderosa. Pero hay un aspecto aún más profundo. La maestría en lo cotidiano no solo mejora resultados externos. Transforma la experiencia interna. Porque cuando una persona actúa con intención, incluso en lo pequeño, desarrolla una sensación de control. No sobre todo lo que ocurre, sino sobre cómo responde. Y esa sensación genera confianza. Confianza en su capacidad de actuar. Confianza en su capacidad de sostener el esfuerzo.
Confianza en su capacidad de construir algo significativo. Esa confianza no viene de logros externos. Viene de la coherencia interna. De saber que, independientemente de las circunstancias, se puede responder con calidad. Sin embargo, este camino no es fácil. Lo cotidiano puede volverse monótono. La repetición puede parecer aburrida. La falta de resultados inmediatos puede generar duda. Y aquí es donde muchos abandonan. Buscan algo más emocionante. Algo más rápido. Algo más visible. Pero en ese intento, pierden lo más importante, la consistencia. Porque la maestría no es emocionante en cada momento. Es repetitiva. Es silenciosa. Es paciente. Y requiere una mentalidad diferente. Una mentalidad que valore el proceso más que el resultado inmediato. Una mentalidad que entienda que cada repetición tiene un propósito. Una mentalidad que encuentre satisfacción en el progreso, no solo en la meta. Esta mentalidad transforma la relación con el esfuerzo. El esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en una práctica. Cada día es una oportunidad de mejorar, aunque sea ligeramente. Cada acción es una oportunidad de elevar el estándar. Cada decisión es una oportunidad de reforzar la identidad. Y con el tiempo, esos pequeños avances generan un efecto compuesto. Un efecto que no siempre es visible al principio. Pero que, eventualmente, se vuelve innegable. Lo que antes parecía difícil se vuelve natural. Lo que antes requería esfuerzo se vuelve automático. Lo que antes parecía lejano se vuelve alcanzable. Ese es el poder de lo cotidiano. Pero hay algo más. La maestría en lo cotidiano también implica presencia. No solo hacer las cosas, sino estar en ellas. Porque en un mundo lleno de distracción, la mayoría de las personas vive desconectada del momento. Hace tareas mientras piensa en otra cosa. Escucha sin realmente atender. Actúa sin estar completamente presente. Y esa desconexión reduce la calidad de la experiencia. La maestría, en cambio, requiere atención plena. Estar en lo que se hace. Involucrarse completamente. Eliminar la dispersión. Esta presencia no solo mejora el rendimiento. Mejora la vida. Hace que los momentos simples se sientan más ricos. Hace que las experiencias se vivan con mayor intensidad. Hace que el tiempo se perciba de manera diferente. Y en ese estado, la vida deja de ser una serie de tareas, y se convierte en una experiencia consciente. Pero todo esto comienza con una decisión simple, tomar lo cotidiano en serio. No como algo trivial, sino como el lugar donde ocurre todo. Porque al final, la vida no está compuesta por grandes eventos aislados. Está compuesta por días. Y esos días están compuestos por hábitos. Y esos hábitos están compuestos por decisiones pequeñas. Decisiones que, repetidas, construyen todo. Por eso, quien domina lo cotidiano, domina su vida. No necesita esperar el momento perfecto. No necesita condiciones ideales. No necesita circunstancias extraordinarias. Porque ha aprendido a crear valor en cualquier situación. Ha aprendido a elevar lo ordinario. Ha aprendido a sostener el estándar. Ha aprendido a construir, paso a paso, sin depender de factores externos. Y en ese proceso, descubre algo que cambia completamente su perspectiva: la grandeza no está reservada para unos pocos. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a honrar lo cotidiano con excelencia. Una y otra vez. Día tras día. Sin necesidad de reconocimiento. Sin necesidad de validación. Solo con la convicción de que cada acción importa. Porque, en el silencio de lo repetitivo, se construyen las vidas extraordinarias. Hay una pregunta que rara vez se formula en medio del ruido cotidiano, pero que,
cuando emerge, tiene el poder de reorganizar toda una vida. ¿Qué quedará cuando todo esto termine? No es una pregunta cómoda. No busca respuestas rápidas. No se satisface con logros superficiales ni con acumulaciones materiales. Es una pregunta que atraviesa las capas de lo inmediato y apunta directamente a lo esencial. Porque en algún punto, toda persona se enfrenta a una verdad inevitable: el tiempo es limitado. Y esa limitación, lejos de ser una amenaza, es una invitación. Una invitación a vivir con intención. Una invitación a priorizar lo que realmente importa. Una invitación a construir algo que trascienda el momento presente. En el arte de vivir con enfoque, esta dimensión se eleva como el nivel más profundo del enfoque. No se trata solo de lograr, ni siquiera de convertirse, se trata de contribuir. Porque una vida enfocada en sí misma, aunque pueda ser exitosa en apariencia, suele sentirse incompleta. Puede haber logros. Puede haber reconocimiento. Puede haber estabilidad. Pero si todo gira en torno al yo, algo falta. Ese vacío no siempre es evidente al principio. Se esconde detrás de la ocupación, del progreso, de la validación externa. Pero con el tiempo, se hace presente. Y cuando lo hace, revela una verdad poderosa: el ser humano no está diseñado solo para acumular. Está diseñado para trascender. El propósito trascendente nace cuando la atención se desplaza del beneficio personal hacia el impacto en otros. No significa abandonar las metas individuales. Significa darles un contexto más amplio. Trabajar no solo para ganar, sino para aportar. Crecer no solo para destacar, sino para inspirar. Vivir no solo para experimentar, sino para dejar huella. Este cambio de perspectiva transforma todo. Las acciones adquieren un nuevo significado. Los esfuerzos se vuelven más sostenibles. Las dificultades se reinterpretan como parte de algo mayor. Porque cuando el propósito es más grande que uno mismo, la motivación se profundiza. Ya no depende de estados emocionales. Ya no fluctúa con los resultados inmediatos. Ya no se desvanece ante el primer obstáculo. Se convierte en una fuerza constante. Pero encontrar ese propósito no es un proceso instantáneo. No aparece como una revelación repentina. Se construye. Se construye a través de la reflexión. Se construye a través de la experiencia. Se construye a través de la conexión con lo que realmente importa. Y, sobre todo, se construye a través de la acción. Porque el propósito no se descubre pensando únicamente. Se descubre haciendo. Probando. Explorando. Aportando. En ese proceso, la persona comienza a identificar aquello que le da sentido. Aquello que le importa más allá de la recompensa. Aquello que le mueve incluso en ausencia de reconocimiento. Aquello que conecta con algo más profundo que el éxito personal. Y en ese descubrimiento surge claridad. Una claridad que redefine prioridades. Lo urgente pierde peso frente a lo importante. Lo superficial pierde atractivo frente a lo significativo. Lo inmediato pierde valor frente a lo duradero. Este cambio no elimina las responsabilidades diarias, pero les da un nuevo contexto. Cada acción se convierte en parte de una narrativa más grande. Una narrativa que no termina con logros individuales, sino que se extiende hacia el impacto en otros. Porque el legado no se mide en lo que se posee. Se mide en lo que se deja. En las vidas que se han tocado. En las ideas que se han compartido. En los valores que se han transmitido. Este enfoque transforma la manera de relacionarse con el tiempo. El tiempo deja de ser algo que se consume y se convierte en algo que se invierte. Cada día es una oportunidad de contribuir. Cada interacción es una oportunidad de influir. Cada decisión es una oportunidad de construir algo que perdure.
Y en esa mentalidad, la vida adquiere una profundidad diferente. Ya no se trata solo de avanzar. Se trata de elevar. Elevar el estándar. Elevar a otros. Elevar el impacto de cada acción. Pero hay un aspecto importante: vivir con propósito trascendente no requiere grandeza visible. No requiere fama. No requiere reconocimiento masivo. No requiere logros extraordinarios a los ojos del mundo. El legado se construye en lo cotidiano. En la forma en que se trata a las personas. En la calidad del trabajo que se realiza. En la integridad con la que se actúa. Pequeñas acciones, repetidas con intención, generan un impacto real. Un comentario que inspira. Un ejemplo que motiva. Una decisión que refleja valores. Estos actos, aunque aparentemente simples, tienen un efecto expansivo. Se multiplican. Se transmiten. Se recuerdan. Y con el tiempo, construyen algo que va más allá de una vida individual. Construyen influencia. Una influencia que no depende de la presencia física. Una influencia que trasciende el tiempo. Una influencia que se convierte en legado. Sin embargo, este camino también implica responsabilidad. Porque vivir con propósito trascendente exige coherencia. No se trata solo de intenciones. Se trata de acciones alineadas. De hacer lo correcto, incluso cuando nadie observa. De mantener los valores, incluso cuando es difícil. De sostener el compromiso, incluso cuando el progreso es lento. Esa coherencia es lo que da credibilidad al legado. Sin ella, las palabras pierden fuerza. Sin ella, las acciones se vuelven inconsistentes. Pero con ella, cada gesto adquiere significado. Y en ese significado, la vida se vuelve más rica. Más profunda. Más auténtica. Más conectada. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto se logra, sino para qué se logra. Esa pregunta redefine todo. Convierte el éxito en servicio. Convierte el crecimiento en contribución. Convierte la vida en una oportunidad de dejar algo mejor de lo que se encontró. Y en ese proceso, la persona descubre una forma de satisfacción que no depende de factores externos. Una satisfacción que nace de saber que lo que hace tiene sentido. Que su vida no es solo una serie de días, sino una historia con impacto. Una historia que no termina con ella, sino que continúa en otros. Ese es el verdadero poder de vivir con propósito trascendente. No solo cambia la vida de quien lo adopta. Cambia todo lo que toca. Y en ese cambio, silencioso pero profundo, se construye el legado. Al final de todo camino de crecimiento, hay un instante de quietud. No es el final en el sentido literal, sino una pausa consciente. Un momento en el que la persona se detiene, mira hacia atrás, y reconoce que algo dentro de ella ya no es igual. No necesariamente ha cambiado el mundo exterior de forma dramática. Puede que las circunstancias sigan siendo similares. Puede que los desafíos sigan presentes. Puede que el ritmo del entorno continúe siendo acelerado, exigente, incluso caótico. Pero hay una diferencia fundamental. La persona ya no es la misma que comenzó. Porque ha atravesado un proceso silencioso, pero profundo. Un proceso que no siempre fue cómodo, que no siempre fue evidente, pero que ha reconfigurado la forma en que piensa, decide y actúa. Ha aprendido a detenerse en medio del ruido y encontrar claridad. Ha descubierto que la disciplina no limita, sino que libera. Ha reconocido la distracción como un enemigo silencioso y ha empezado a resistirla. Ha entendido que su energía es un recurso valioso y ha comenzado a protegerla. Ha cuestionado su identidad y ha empezado a reconstruirla con intención. Ha encontrado poder en lo cotidiano, donde antes solo veía rutina. Y,
finalmente, ha elevado su mirada hacia un propósito que trasciende lo individual. Este recorrido no es una línea recta. No es perfecto. No está libre de retrocesos. Pero es real. Y en esa realidad, ocurre algo que cambia la perspectiva de toda una vida. La persona deja de buscar respuestas afuera y comienza a encontrarlas dentro. Porque eso es lo que, en esencia, propone el arte de vivir con enfoque, no una fórmula mágica, no una solución instantánea, sino una forma de vivir. Una forma de vivir en la que cada día importa. En la que cada decisión tiene peso. En la que cada acción contribuye a algo mayor. Y cuando esa forma de vivir se integra, el cambio deja de ser algo que se persigue y se convierte en algo que se encarna. La persona ya no necesita esperar el momento perfecto. Ya no necesita condiciones ideales. Ya no necesita validación constante. Porque ha desarrollado algo mucho más poderoso, autodirección. La capacidad de elegir su camino, independientemente de las circunstancias. La capacidad de sostener el enfoque, incluso cuando es difícil. La capacidad de actuar con coherencia, incluso cuando nadie observa. Y en esa capacidad, encuentra una forma de libertad que no depende del exterior. Una libertad que nace de dentro. Pero este cierre no es un final definitivo. Es, en realidad, un nuevo comienzo. Porque una vez que se ha visto con claridad, no se puede volver a la inconsciencia total. Una vez que se ha experimentado el poder del enfoque, la dispersión ya no se siente igual. Una vez que se ha probado la coherencia, la incoherencia se vuelve incómoda. Y esa incomodidad, lejos de ser negativa, es una señal de crecimiento. Es la señal de que algo ha cambiado. A partir de aquí, la vida se convierte en una práctica continua. No se trata de alcanzar un estado perfecto. Se trata de volver, una y otra vez, a los principios. Volver a la claridad cuando aparece la confusión. Volver a la disciplina cuando surge la resistencia. Volver al enfoque cuando aparece la distracción. Volver al propósito cuando se pierde la dirección. Este volver es la esencia del crecimiento sostenido. Porque la vida no es estática. Cambia. Evoluciona. Presenta nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas distracciones. Y en ese movimiento constante, la única estabilidad real es la que se construye internamente. Esa estabilidad no elimina la incertidumbre, pero permite navegarla con mayor confianza. No elimina el esfuerzo, pero le da sentido. No elimina el miedo, pero evita que paralice. Y con el tiempo, esa forma de vivir genera algo que no se puede fingir, integridad. Una coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Una coherencia que no necesita ser anunciada, porque se refleja en cada acción. Y esa coherencia tiene un impacto profundo. No solo en la vida de quien la practica, sino en todo lo que le rodea. Porque las personas que viven con enfoque, con intención, con propósito, se convierten en referentes silenciosos. No necesariamente porque lo busquen, sino porque lo encarnan. Y en un mundo lleno de ruido, esa presencia tiene valor. Pero quizás lo más importante de todo este recorrido es lo que revela sobre la naturaleza del potencial humano. El potencial no es algo fijo. No es algo reservado para unos pocos. No es algo que depende únicamente de talento o circunstancias. El potencial es algo que se desarrolla. Se desarrolla con enfoque. Se desarrolla con disciplina. Se desarrolla con intención. Y cuando se cultiva de manera consistente, transforma no solo lo que una persona logra, sino la forma en que vive. La vida deja de ser una reacción y se convierte en una creación. Una creación consciente, deliberada, alineada con lo que realmente importa. Y en ese punto, la pregunta que surgía al principio,
aquella que aparecía en silencio, en medio del ruido, empieza a encontrar una respuesta diferente. Ya no es un cuestionamiento lleno de duda. Se convierte en una afirmación en construcción. Porque la persona ya no se pregunta únicamente ¿esto es todo? Empieza a responder, con sus acciones, no. Esto es solo el comienzo. Y entonces, surge una nueva pregunta. Una pregunta más profunda. Más desafiante. Más transformadora. Una pregunta que no tiene una única respuesta, pero que define el rumbo de todo lo que viene, si esta persona tiene la capacidad de enfocar su mente, dirigir su energía, redefinir su identidad y vivir con propósito. ¿Hasta dónde podría llegar realmente? Esa pregunta queda abierta. No como una incertidumbre, sino como una posibilidad.